La DGT despliega su ojo del cielo, nuevos drones de alta resolución para multar el uso del móvil este verano. Con el inicio de la Operación Verano 2025, la Dirección General de Tráfico, DGT, ha activado su nueva y más potente herramienta de vigilancia para combatir la principal causa de accidentes mortales en nuestras carreteras: las distracciones. Se trata de una nueva flota de drones de alto rendimiento capaces de detectar y multar con total nitidez a los conductores que utilicen el teléfono móvil al volante. Esta medida busca crear una sensación de vigilancia total en las carreteras, especialmente en los millones de desplazamientos que se esperan durante julio y agosto. Así funciona la nueva flota de drones. A diferencia de modelos anteriores, los nuevos drones Thyra V109 operados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cuentan con características que los hacen especialmente eficaces. Cámaras de ultra alta resolución son capaces de grabar con una claridad absoluta el interior del habitáculo desde gran altura, haciendo que la prueba de la infracción sea irrefutable. Gran Autonomía pueden mantenerse en el aire durante más de 2 horas, permitiendo una vigilancia prolongada en puntos estratégicos como accesos a grandes ciudades, tramos de retenciones o carreteras secundarias. Proceso automatizado: una vez el dron graba la infracción, el vídeo se envía de forma telemática al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, que procesa y envía la sanción al domicilio del infractor. La sanción: 6 puntos y 200 euros. La DGT recuerda que el objetivo principal de esta tecnología es erradicar el uso del móvil, una de las infracciones más peligrosas. La sanción por ser cazado por uno de estos drones es exactamente la misma que si la detectara un agente a pie de carretera. Pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Multa económica de 200 euros. Además del uso del móvil, estos drones también están programados para detectar y sancionar otras conductas de riesgo, como no llevar puesto el cinturón de seguridad o la ausencia de sistemas de retención infantil para los menores. Conclusión: la distracción en el punto de mira. Con este despliegue tecnológico, la DGT deja claro que la lucha contra las distracciones es su máxima prioridad para este verano. La recomendación es simple: al entrar en el coche, pon el móvil en modo no molestar y guárdalo en la guantera. El ojo del cielo de la DGT estará vigilando y, esta vez, lo ve todo. The DGT deploys its Eye of the Sky. New high-resolution drones to find mobile phone use this summer. With the launch of Operation Summer 2025, the General Directorate of Traffic, DGT, has activated its newest and most powerful surveillance tool to combat the leading cause of fatal accidents on our roads: distractions. This involves a new fleet of high-performance drones capable of accurately detecting and finding drivers using their mobile phones while driving. This measure aims to create a sense of total surveillance on the roads, especially during the millions of trips expected during July and August. This is how the new drone fleet works. Unlike previous models, the new Thyra V109 drones operated by the Civil Guard's Traffic Group have features that make them especially effective. Ultra-high-resolution cameras. These cameras are capable of recording the interior of the vehicle with absolute clarity from a great height, making the evidence of the violation irrefutable. Long range, they can remain airborne for more than 2 hours, allowing for extended surveillance at strategic points such as access points to large cities, traffic jams, or secondary roads. Automated process. Once the drone records the violation, the video is sent electronically to the Automated Reporting Center, which processes and sends the fine to the offender's home. The penalty: 6 points and 200 euros. The DGT reminds us that the main objective of this technology is to eradicate mobile phone use, one of the most dangerous violations. The penalty for being caught by one of these drones is exactly the same as if it were detected by an officer on the road. Loss of 6 points on the driver's license. Financial fine of 200 euros. In addition to mobile phone use, these drones are also programmed to detect and penalize other risky behaviors such as not wearing a seatbelt or the absence of child restraint systems. Conclusion: distraction in focus. With this technological deployment, the DGT makes it clear that combating distractions is its top priority this summer. The recommendation is simple: when you get in the car, put your phone in Do Not Disturb mode and store it in the glove compartment. The DGT's eye in the sky will be watching, and this time, it sees everything.